Mi esposo me dejó por mi prima diciendo que era una mujer más atractiva e inteligente que yo, pero tras casarse le reveló que no siempre fue una mujer. ¿Cómo lidias con las dudas en tu matrimonio cuando sabes que tu esposo no ha hecho nada malo, pero tienes esa sensación en el estómago de que algo está pasando? Yo no soy alguien que hace acusaciones sin fundamento, y amo a mi esposo. Amo a Ben más que a nada. Cuando me casé con él, cuando ambos teníamos 23 años, sinceramente creí que había encontrado a mi alma gemela. Nos conocimos en la universidad, y sí, éramos jóvenes, pero supe en el momento en que empezamos a salir que él iba a ser el hombre con el que envejecería. Estaba segura de que mientras más tiempo pasara, más unidos estaríamos. Y salimos durante 3 años, y eso se comprobó cierto. Ben era todo lo que siempre había imaginado en un hombre, todo lo que un compañero debería ser. Era amoroso, confiable, atento de una manera que nunca había experimentado antes. Más que nada, me sentía segura con Ben de una manera que nunca había sentido con nadie, como si no importara lo que pasara, no importara lo que la vida nos arrojara, estaríamos bien porque lo enfrentaríamos juntos. No me tomó mucho tiempo tomar la decisión de pasar el resto de mi vida con él, y después de nuestra boda, era más feliz que nunca. Soy una de esas personas cursis y enamoradas que disfrutan cada momento de la vida de casados. No éramos ricos ni glamorosos, tuvimos una boda sencilla y llevábamos una vida simple, pero nos teníamos el uno al otro y estábamos construyendo una vida de la que podíamos estar orgullosos. Nunca dudé de esa creencia, hasta hace poco. Las grietas comenzaron a aparecer recientemente. Puedes llamarlo el final de la fase de luna de miel o como sea, cada libro de autoayuda o consejos tiene un nombre diferente para ello. Pero no era eso, no era una fase de luna de miel. Todo comenzó después de un retiro familiar con mi familia extendida, mis padres, mis hermanos, todos mis primos, mis tíos, tías e incluso mi abuela. Todo el caótico clan decidió que hacía demasiado tiempo que no estábamos todos en el mismo lugar al mismo tiempo. Así que elegimos un fin de semana largo, reservamos una cabaña en las montañas y pasamos un tiempo juntos. Ben estaba emocionado de venir. Antes del retiro, nunca había pasado mucho tiempo con mi familia extendida, pero siempre había sido encantador hasta el extremo y genial con las personas, como asumo que son todos los ex-chicos de fraternidad. Así que pensé que encajaría perfectamente. Lamentablemente, el retiro no fue exactamente lo que llamaría una experiencia de unión para nosotros. Mi abuela había tenido recientemente una caída muy fea y realmente necesitaba un cuidado extra durante el fin de semana. Como no habría sido justo cargar a sus hijos, quienes ya lidiaban con sus propios achaques, me hice cargo. Dado que soy una de las pocas familiares que vive lo suficientemente cerca para verla con regularidad, ella estaba más cómoda conmigo, y simplemente asumí el rol de cuidarla durante el fin de semana. Eso significó que pasé la mayor parte del retiro con ella, asegurándome de que estuviera cómoda, tuviera todo lo que necesitaba, y acompañándola cuando el ruido del resto de la familia se volvía demasiado para ella. Porque somos un grupo ruidoso y bullicioso cuando estamos todos reunidos, y aunque nos ama, ya no tiene la misma energía para estar en medio de todo durante horas como solía tener. Intenté involucrar a Ben tanto como pude, pero simplemente no parecía muy interesado. No es que realmente lo culpara, quiero decir, amo a mi abuela con todo mi corazón, pero incluso yo podía admitir que sentarse en silencio lejos del resto de la familia no era precisamente la escapada emocionante de fin de semana que le prometí, ¿verdad? Lo veía sentado a un lado con su teléfono o charlando con mis primos, lo que, en cierta medida, me alivió un poco. Tengo algunos primos que son tan alegres y divertidos que pueden involucrar a cualquiera en una conversación. Yo soy un poco más tranquila, reservada y serena, mientras que Ben es muy sociable, así que era natural que se mezclara con los demás, que eran un poco más parecidos a él. No se quejó ni una sola vez de que yo estuviera ocupada con la abuela, lo cual aprecié muchísimo, y se entretuvo perfectamente a pesar de estar rodeado de prácticamente desconocidos. No pensé que algo estuviera mal hasta después. Cuando regresamos, las cosas empezaron a cambiar. No fue como si se activara un interruptor y de repente no lo reconociera. Seguía siendo mi Ben. Es solo que pequeñas cosas comenzaron a acumularse. Empezó a trabajar hasta tarde algunas noches, unas cuantas veces a la semana, y las horas a las que llegaba a casa comenzaron a ser cada vez más tarde. Me dijo que el trabajo se estaba volviendo más complicado y que era normal para esa época del año, aparentemente. Pero no tenía sentido para mí en absoluto. Quiero decir, llevaba 2 años en la misma empresa, y esta era la primera vez que escuchaba algo sobre trabajar horas extra. Aún así, confié en mi esposo y no quería sacar conclusiones precipitadas. Traté de ser comprensiva. Mantenía la cena caliente para él y me aseguraba de que su pijama estuviera listo, pequeñas cosas como esas para hacerle la vida más fácil. Luego noté que puso una contraseña en su teléfono. Ben nunca, y digo nunca, había tenido una contraseña en su teléfono antes. Siempre decía que tomaría demasiado tiempo escribir una contraseña, y leyó en algún lugar de internet que la policía podría obtener tu huella digital de tu teléfono.
Así que se niega a usar huella digital o reconocimiento facial o cualquier cosa parecida. Yo no suelo husmear en su teléfono, pero a veces, si estaba cerca, lo desbloqueaba para ver la hora o tomar una foto rápida de algo, generalmente de él durmiendo en alguna posición divertida. Incluso tenía la costumbre de dármelo para que contestara mensajes si estaba ocupado. Después del retiro, sin embargo, lo mantenía cerca todo el tiempo y ni siquiera dejaba la pantalla encendida si lo ponía en la mesa para comer o algo así, lo tenía completamente fuera de mi vista. Cuando mencioné la contraseña en una conversación casual, usó la excusa del trabajo otra vez, diciendo que tenía que agregar una contraseña para añadir su correo electrónico de la empresa, lo cual aparentemente nunca había tenido que hacer antes. Sin duda, lo peor de todo es lo distante que se ha vuelto. Siempre ha sido cariñoso y atento, el tipo de hombre que me besaba cada mañana antes de irse y me tomaba de la mano cada vez que estaba a su alcance. Pero ahora apenas me toca a menos que sea yo quien inicie, incluso en la habitación. Se siente diferente de alguna manera, como vacío, no sé. Como una obligación que tenía que cumplir antes de poder hacer cosas más importantes. Solo está cumpliendo con las formalidades. He tratado muy duro de racionalizar su comportamiento. Tal vez solo sea el trabajo, y está estresado por eso, y se ha ido acumulando, y simplemente pasó que fue justo después del retiro, donde básicamente lo ignoré todo el fin de semana. Pero cuanto más pasaban las semanas, esa sensación que tenía en el estómago empezó a molestarme más. Algo estaba pasando, algo peor. No soy de airear los problemas personales, pero se lo confié a una de mis amigas más cercanas, Jessie. Lo primero que dijo fue que estaba engañándome. En el momento en que lo dijo, fue como un golpe en el estómago. Quería discutir y defender a mi esposo, pero simplemente no podía. Todo cuadraba, ¿no? No podía simplemente ignorar las señales. Pero no estaba lista para creerlo hasta que lo escuchara de él mismo. Así que esperé a que llegara a casa, y lo enfrenté. Intenté mantener la calma y la compostura, pero en el momento en que empecé a hablar, ya estaba molesto solo por el sonido de mi voz. Así que abandoné todos mis planes de suavizar la conversación y simplemente lo dije directamente. Le pregunté si me estaba engañando. Decir que estaba furioso sería quedarse corto. Quiero decir, estaba enojado, y lo dejó muy claro, probablemente todo el edificio pudo escucharlo. Al principio, no podía creer que le hiciera esa pregunta, y cuando expliqué por qué, me recriminó que se estaba matando trabajando para darnos una buena vida, y que yo estaba sentada inventando mentiras en mi cabeza. No sé en qué estaba pensando, porque cuando me lo explicó todo, realmente, fue estúpido. Quiero decir, solo era estrés por el trabajo. Estaba trabajando por los dos. Me sentí tan culpable, y todavía lo siento. Me disculpé de inmediato y profusamente, pero él seguía muy enojado. Había tomado años de confianza y se los había lanzado en la cara a la primera señal de problemas. ¿Qué clase de esposa soy? ¿Qué clase de esposa soy si sigo dudando de él ahora, incluso después de que dejó claro que todo lo que ha hecho y está haciendo es por nosotros, por mí? No sé cómo dejar de sentirme así, pero no quiero arriesgarme a perder a mi esposo porque permití que mis pensamientos se metieran en mi cabeza sobre esto. Actualización 1. Así que, escuchen esto, no estaba loca, ni sobrepensando las cosas, ni siendo una mala esposa, porque no pasó mucho tiempo para que saliera la verdad. Una semana después de enfrentar a Ben y de que me hiciera sentir como si fuera una persona terrible por dudar de su honor, y una semana recibiendo el trato de silencio de su parte, recibo un mensaje de texto de una de mis amigas. Ella estaba en un club local, al otro lado de la ciudad, de donde se supone que está la oficina de Ben, que es donde él dijo que estaría. Si hubiera querido ponerle un rastreador para, cito, asegurarme de que no era un mentiroso, debería haber aceptado la oferta. Mi amiga Dani me mandó un mensaje larguísimo, básicamente diciendo que no sabía cómo decirme esto, pero que acababa de ver a Ben en el club, y lo vio con otra mujer. Se me cayó el estómago, y lo único en lo que podía pensar era en pedir pruebas. Aunque nunca dudaría de Dani, ya había enfrentado a Ben y él lo negó, así que necesitaba pruebas. La foto me dolió en más de un sentido. Primero, estaba claro que él y la otra mujer estaban en medio de una sesión de besos muy apasionada. Estaban prácticamente encima del otro en la pista de baile, cerca del bar donde estaba sentada mi amiga. La segunda razón fue, bueno, porque reconocí a la persona con la que estaba besándose. Saya, mi prima. Era su cabello y un vestido que he visto 1.000.000 de veces en sus historias de Instagram. Era inconfundiblemente ella. Pero aún así le pedí a Dani otra foto para estar segura. Y me mandó un vídeo. Y sí, era ella. Ahí estaba, mi prima mayor, aferrándose a mi esposo como si fuera su salvavidas mientras se besaban en medio del club lleno de gente, como si no les importara nada en el mundo. Él todavía llevaba su anillo de bodas. Todo encajó en ese momento, y sentí como si mi mundo se derrumbara a mi alrededor. Saya había estado en el retiro, y apenas la vi porque estuve tan ocupada cuidando a la abuela.
Quiero decir, sabía que estaba ahí y la había visto con nuestros otros primos, y obviamente, cuando Ben estaba con ellos, ella también estaba ahí. No era una cabaña tan grande. Simplemente, nunca se me ocurrió, ni en mis peores sueños, que algo así podría estar pasando a mis espaldas. Sí, sospechaba que él me estaba engañando, pero nunca pensé que fuera capaz de hacerlo con mi prima. Nunca pensé que ninguno de los dos fuera capaz de eso. Claro, Saya y yo no somos las más cercanas. Hemos tenido nuestras diferencias, y siento que a veces busca demasiado la atención. A veces ocupa todo el aire de la habitación. Pero ser alguien que busca atención está a años luz de tener una aventura con mi esposo. ¿Y saben qué fue lo que dijo cuando llegó a casa esa noche y le mostré el vídeo de ellos? Ni una disculpa, ni una explicación. Solo un, sí, me atrapaste, estoy con Saya ahora. Esta vez fui yo quien empezó a gritar. Pero no fui la única, porque tal vez no estaba arrepentido, pero estuvo más que dispuesto a culparme por sus acciones. Porque, cito, lo abandoné todo el fin de semana, y Saya estaba ahí. Y pudo darse cuenta, después de solo un fin de semana, de que estaba mucho más interesado en ella. Era más atractiva y mucho más divertida, y claramente todos los demás la prefieren también. Es la ganadora clara, la favorita de la familia. Es claramente la mejor opción, y solo desearía haberme dado cuenta antes de casarme contigo. Y luego se fue, echándomelo en cara que iba a ir a su casa y estar con ella como siempre debió haber sido. Así que aquí estoy, escribiendo todo esto, preparándome para el paso inevitable que es el divorcio ahora. Actualización 2. Aquí estoy con otra actualización. Cuando me casé, pensé que era el momento más feliz de mi vida y que estaba jurándome al hombre con quien pasaría el resto de mi existencia. Incluso dije mis votos con toda sinceridad. Evidentemente, he sido la única que lo ha hecho. Pero aunque ya estaba pensando en el divorcio después de todo lo que ha sucedido, él se adelantó y presentó el divorcio una semana después de abandonarme. Y decidió que estaría mejor si nuestro matrimonio terminara lo antes posible. Estuvimos casados menos de un año, y yo ya había planeado nuestra primera celebración de aniversario, hasta el punto de saber que me pondría para celebrar nuestro amor. Ni siquiera me dio tiempo a ser la que presentara los papeles de divorcio primero. Este era el hombre que amaba, el hombre que había prometido pasar el resto de su vida conmigo, y me estaba diciendo que yo era una segunda opción, que solo me había elegido porque no había tenido la suerte de conocer a mi prima antes. ¿Y saben qué? No sabe absolutamente nada sobre ella. Puede echarle una mirada, pasar un fin de semana con ella y decidir que es la opción mejor, más atractiva, más divertida. Pero puedo garantizarles que no conoce la verdad. Porque si lo hiciera, habría salido corriendo antes de que terminara el fin de semana del retiro. Saya no siempre se llamó Saya. Antes era Tony, si me entienden. Nació como Tony, pero un día mi primo Tony decidió que quería ser mi prima Saya. Y así fue. Obviamente, toda la familia la aceptó. No somos unos retrógrados que excomulgarían a un miembro de la familia por ser un poco diferente. Quiero dejar claro ahora que eso no es un problema que tengo con Saya. Esta publicación no tiene nada que ver con su transición, no tengo ningún problema con eso. Solo pienso que es una persona horrible. Eso no tiene nada que ver con su género. Dicho esto, Ben lo vería de otra manera. Ben viene de un pequeño pueblo rural que estaría en medio de la nada, si no fuera porque está a un par de horas de la ciudad donde vivimos. Estoy hablando de ese tipo de lugar donde todos se conocen, los novios de secundaria se casan, se establecen, y sus hijos hacen lo mismo desde siempre. Ese tipo de pueblo pequeño. Y la familia de Ben tiene valores que encajan con esa mentalidad. No es que sea un supremacista vestido con una túnica ni nada, pero tienen puntos de vista muy conservadores y tradicionales sobre temas como los roles en la familia, y ya saben, opiniones generales sobre las diferencias. En particular, creen firmemente que solo existen dos géneros. Sorprendentemente, están bien con los matrimonios del mismo sexo, creo que uno de sus tíos es gay, si no me equivoco, pero fuera de eso, son bastante tradicionales. Ben puede que viva en la ciudad ahora y sea un poco más progresista en algunos temas, pero en su mayoría, sigue siendo fiel a esas creencias. Nunca habría mirado dos veces a Saya si supiera la verdad. Parte de mí quiere llamarlo y decírselo directamente, dejándolo lidiar con las consecuencias. Pero soy mejor persona que eso, no quiero que el resto de mi vida esté definido por un hombre idiota. Y he llorado suficiente como para saber que ya es hora de levantarme y averiguar cómo seguir adelante. Porque él ya lo hizo. El primer paso fue firmar los papeles del divorcio. Estuvimos casados menos de un año y no teníamos bienes compartidos, así que será bastante simple. Solo resta esperar a que se conceda el divorcio y ya no estaré casada. Ahora, solo queda la parte de levantarme de nuevo. Actualización 3. Olvídense de tomar el mejor camino, de ser la mejor persona o la persona más madura, o lo que sea que dije en mi última estúpida publicación sobre Ben y Saya. Al diablo con todo eso,
porque es donde ambos pertenecen. Sí, dije que estaba avanzando y levantándome, pero eso es un proceso, no un interruptor que puedo activar de un momento a otro y simplemente decidir que estoy bien y curada. Especialmente no en 4 malditos meses. Eso es lo que ha pasado entre la entrega de mis papeles de divorcio y Saya publicando su relación con Ben en su página de Instagram, y por ende, en mi feed porque, en medio de todo, se me olvidó que aún la seguía. Lo que había terminado con mi matrimonio fue una foto de ellos dos besándose, así que supongo que Saya decidió celebrar el hecho de que finalmente estaba saliendo con un hombre soltero publicando una foto oficial de ellos dos besándose. Era en un lugar bien iluminado y claramente posado, en la cima de una colina. Sus brazos estaban alrededor de su cintura, y una de sus manos estaba, bueno, en su mejilla. Él ya no es mi esposo, porque ya se ha completado el divorcio, pero aún duele. La herida estaba fresca, y ellos le estaban echando gasolina sin preocuparse por nada más que ellos mismos. No debería haberlo hecho, pero le escribí. La llamé horrible y le pregunté cómo podía ser una arpía con su propia familia. Realmente no esperaba una respuesta, y tampoco sé qué tipo de respuesta habría esperado de todas formas. Lo que recibí fue un párrafo condescendiente diciéndome que habría sido aún más cruel que él siguiera ocultándolo, y que realmente debería considerar algo bueno haberme enterado de la manera en que lo hice. Porque, cito, la verdad siempre es una bendición, sin importar qué. Bueno, en ese punto estaba tan furiosa que no respondí y simplemente los bloqueé a ambos en todas partes. Y lo habría dejado ahí, de verdad que lo habría hecho. Pero ¿saben lo que recibí hoy? Una invitación de boda. Sí, una invitación de boda para el gran día de Ben y Saya en la granja del tío de él. Recibí un bombardeo de mensajes de texto de algunos de mis otros primos diciéndome que revisara mi correo, porque Ben y Saya estaban comprometidos y aparentemente hablando de cómo iban a extender la rama de olivo. Como Saya simplemente no estaba interesada en peleas mezquinas entre familiares. Ella quiere ser la persona madura, ¿verdad? Pues, muy bien. Ella puede ser lo que quiera, yo terminé. No quiero tomar el mejor camino, no quiero poner la otra mejilla. Quiero que se sientan peor de lo que yo me he sentido desde que él me dejó, ni siquiera hace 4 meses y ya se está casando. Y sé exactamente cómo hacerlo. Después de todo, en palabras de Saya, la verdad siempre es una bendición. Actualización 4. Como Ben y Saya estaban, cito, tan enamorados, y no podían esperar ni un momento más, la boda se fijó para un mes después de que recibí la invitación. Fue un matrimonio apresurado, obviamente, nada elegante, al igual que la mía tampoco lo había sido. Excepto que esta vez, en lugar de molestarse con la iglesia, se celebró en el patio trasero del tío de Ben. Un patio grande, claro, pero aún así no siento ninguna culpa por pensar que fue algo de mal gusto. No asistí a la ceremonia, obviamente. No iba a pasar por la tortura de verlos intercambiar los mismos votos que Ben y yo habíamos dicho apenas un año atrás. Deberíamos haber estado celebrando un año juntos. En cambio, él estaba en el altar con mi prima. De hecho, pasé ese día revolcándome en mi autocompasión, y no debería haberlo hecho. Hablé en serio cuando dije que había terminado con ser la buena. No iba a dejar que ese día pasara sin dar mi bendición. Especialmente no después de que me enviaron una invitación personal. Eso sería grosero, ¿no? Así que llegué a la recepción más o menos a la mitad. La parte de las bebidas claramente ya llevaba un rato, pero todavía no habían cortado el pastel, así que no iba demasiado tarde. Principalmente estaba la familia de él. Mi familia, benditos sean, en su mayoría decidió que, aunque no iban a reprender a Saya por esto, tampoco iban a apoyar lo que me había hecho. Aprecié eso, así que la mayoría de mi lado de la familia no estaba allí para presenciar lo que sucedió después. Cuando me acerqué directamente a Ben y Saya, con una caja rosada, azul y blanca en mi mano, obviamente muchos de los familiares de él me reconocieron. La sala quedó en silencio mientras cesaban las conversaciones, y todos esperaban para ver qué estaba a punto de suceder. En otras situaciones, me habría sentido incómoda o cohibida con tantas miradas sobre mí, pero no entonces, no ahí. Quería que miraran y escucharan. Por la forma en que reaccionaron Saya y Ben al verme, estaba claro que no esperaban que apareciera. Saya lo dijo claramente, pero le dije que solo quería darle mi bendición y le extendí la caja. Una de las tías abuelas borrachas de Ben comentó que los colores eran bonitos, lo que me dio la oportunidad de señalar que representaban algo. Aunque Saya claramente ya lo había entendido, azul, rosa y blanco, los mismos colores de la bandera que cuelga en su habitación, Ben solo parecía confundido. Pero Saya parecía a punto de desmayarse, especialmente cuando le di a Ben la caja y le dije que la abriera. Dentro, sacó uno de esos adornos para pastel de bodas, pero en lugar de una novia y un novio, era solo un novio y otro novio abrazándose. En ese punto, estoy bastante segura de que Saya estaba completamente congelada, pero simplemente tomé el adorno de la mano de Ben, caminé hasta el pastel y lo coloqué en el centro. Ben pasó de la confusión a la ira y preguntó,
¿qué clase de broma enferma estás jugando con nosotros? Y fue entonces cuando llegué a la mejor parte, la bendición. Después de todo, la verdad siempre es una bendición. En el momento en que le dije la verdad, Saya comenzó a sollozar, lo cual fue suficiente para que Ben comenzara a suplicarle que dijera que yo estaba mintiendo. Por supuesto, no pudo hacerlo. Pero incluso yo me sorprendí cuando Ben también se echó a llorar. No me quedé mucho tiempo, ni tampoco el resto de la familia que asistió. Aparentemente, los dos tíos y sus familias que estaban allí y no sabían lo que estaba pasando se fueron tan pronto como se enteraron de la situación. Es una lástima que nunca sabré qué pasó después de que me fui, pero, sinceramente, no creo que me importe. La verdad está afuera, y de alguna manera, siento que obtuve una forma de justicia. Tampoco me molesta mucho, solo sé que esta sección de comentarios estará llena de gente llamándome de todo tipo de nombres o lo que sea. No lo hice para avergonzarla, lo hice porque se lo merecían. Actualización 5. Para los que preguntan por qué Ben nunca se dio cuenta de lo que estaba pasando bajo sus narices, no sé qué decirles. Es decir, no he estado en sus momentos íntimos, y claramente no deseo hacerlo. Saya ha tenido su cirugía de cambio de sexo y no sé cómo funciona eso, pero supongo que tendrá algunos indicios de todo esto. Quizás lo han hecho siempre con la luz apagada, o quizás Ben es tan tonto para no darse cuenta. Como dicen, el amor te ciega, y este podría ser el caso. Quizás nunca lo hubiera consumado, pero no creo que ese sea el caso. Aunque existe otra posibilidad, y es que siempre lo supo, solo que esperaba que nadie se lo revelara a sus padres. De todas formas, lo que importa aquí es que Saya sigue siendo su esposa. Sí, lo has leído bien, ella sigue siendo su esposa. Porque, escuchen esto, su familia, esos súper tradicionales con ideas retrógradas sobre casi todo, excepto el matrimonio entre personas del mismo sexo, no creen en el divorcio. Exacto. También resulta que son ellos quienes pagan el apartamento de Ben en la ciudad y su gigantesca camioneta tuneada. Así que, a menos que esté dispuesto a despedirse de esas cosas, tendrá que seguir sus reglas, por muy arcaicas que sean. Legalmente, probablemente podría obtener otra anulación, ya que hay razones para ello. Saya le ocultó algo muy importante, después de todo. Hay precedentes para que pueda conseguir una anulación sin pagar los costos legales. Por desgracia para él, estar soltero también significa despedirse de su familia y de su dinero. Evidentemente, el dinero y el apoyo son más importantes para el que ser feliz. Honestamente, su concepto de matrimonio debería haber quedado claro en este punto, después de todo lo que hizo conmigo. Hablando de eso, parte de la razón por la que su familia está presionándolo tanto para que permanezca casado es porque ya estaba en la cuerda floja después del divorcio conmigo. Pudo esquivar que no fuera técnicamente un divorcio por un pelo la primera vez, especialmente porque rápidamente los distrajo con una nueva y brillante prometida. Pero no se va a salir con la misma excusa dos veces. Si termina otro matrimonio, está fuera de la familia. ¿Saben? Si pensé que lo que hice en la boda era justicia, esto es karma mordiendo donde más duele. Según me contó uno de mis primos, la familia de Ben está tratando de que él y Saya se muden de regreso a su pueblo natal para que puedan, cito, mantenerlos vigilados. Es seguro decir que están completamente condenados a una vida de matrimonio miserable, hasta que la muerte los separe. Actualización 6. Para quienes llamaron valiente a mi exesposo por quedarse en ese matrimonio, creo que deberían comprarse un diccionario nuevo, porque la definición de valiente que yo conozco es muy diferente a eso. Primero, porque solo se ha quedado en ese matrimonio porque no tenía más remedio. Y segundo, porque ya ha escapado de ese matrimonio, igual que lo hizo con el mío. Y lo ha hecho tanto figurativa como literalmente. Ha pedido la anulación del matrimonio, alegando que Saya le había ocultado cosas, pero también porque se escapó con su camioneta fuera de la ciudad. Sin embargo, su intento de escape duró tan poco como sus matrimonios, que, si lo piensas bien, cada vez duran menos. ¿El tercero durará unas pocas horas o tal vez minutos? Cuando recibió los papeles de anulación, Saya fue con los padres de Ben para contarles lo que estaba pasando. Lo sé porque mi suegra me ha llamado. A pesar de todo lo que ha pasado, nunca he tenido una mala relación con ellos. La que sí tiene una mala relación con ellos es Saya. Mi suegro le dijo que ya se encargaría de su hijo, pero que lo mejor que podría hacer era firmar esos papeles. Ben ya había tomado la decisión de no quedarse en el matrimonio, así como no quedarse con el apartamento ni la camioneta. Aunque esto último no fue por decisión propia, sino porque sus padres le pidieron que devolviera esas cosas. El apartamento fue fácil, simplemente dejaron de pagar la renta. Pero la camioneta no tanto, porque se la llevó. Aunque dejen de pagar, encontrarla será un poco más difícil. Saya protestó antes de firmar los papeles de anulación, porque quería seguir con el hombre de sus sueños. Pero, en lugar de eso, mi suegro le dijo que sacara su trasero masculino de su casa antes de que hiciera algo de lo que se arrepentiría.
Le dijo que nunca se atrevería a ponerle una mano encima a una mujer, pero que, en su caso, no habría problema porque no lo es. Sé que Saya ha estado llorando con toda la familia, pero ni siquiera la abuela ha querido verla para consolarla. Y no es porque yo sea su nieta favorita, sino porque, cito, lo que hizo es imperdonable. Destruir un matrimonio es bastante malo, pero hacerlo con tu propia familia es 10 veces peor. Por eso quiero tanto a mi abuela, es una persona centrada y siempre dice las palabras justas. Edición, han encontrado a mi ex esposo. O mejor dicho, han encontrado su camioneta, ya que cuando dejaron de pagar por ella, un cobrador de deuda se la llevó. Era donde estaba durmiendo mi ex esposo, ya que encontraron sus cosas dentro de ella. Al menos le queda una última opción, volver con Saya, que lo esperará con los brazos abiertos.